Increíbles palabras. Descubrí la sorprendente nota de mi nieta que transformó mi día para siempre. El sol se había puesto detrás de los edificios de ladrillo rojo, tiñendo la habitación con tonos dorados, cuando Sofía me entregó el pequeño pliego de papel. Mis manos temblaban mientras la abría, y aquel aroma a arepas que inundaba la casa me parecía un eco lejano, casi indiferente. Te admiro, abuelo, decía, y en esas líneas garabateadas con colores, sentí que todos mis sacrificios cobraban sentido. Pero al terminar de leer, esa satisfacción pronto se volvió tormento. Porque con todo lo que había trabajado, sentía que no era suficiente. Mi mente se aceleraba en un mar de dudas. Aquella nota era una luz en medio de la penumbra, pero también el recordatorio de un peso aplastante, mi vida en la construcción. Bajando por las escaleras de mi ciudad, cada peldaño resonaba con el eco de las herramientas y los gritos de mis compañeros. Había forjado mi existencia en un mundo de ladrillos y cemento, donde el sudor definía mi dignidad. Sin embargo, mis nuevos vecinos empezaban a señalarme con miradas de menosprecio, como si la historia que llevé a cuestas era un estigma en vez de un legado. Entonces, la angustia se apoderó de mí. Sofía seguía esperando una respuesta, y mi silencio era un abismo entre nosotros. La fuerza de su admiración me empujaba hacia adelante, pero el miedo a defraudarla me paralizaba. ¿Cuántas veces había sentido que no podía ser suficiente? La voz de la comunidad exigía un respeto que no siempre se daba, como si vivir en la humildad me despojara de valor. ¿Acaso mis manos callosas no hablaban de superación? La contradicción me desgarraba. Por un lado, estaba mi legado y por el otro, la necesidad de validar ese mismo esfuerzo ante un mundo que muchas veces parece ignorar a quienes menos tienen. Mientras la noche avanzaba, me encontré cuestionando mi propio significado. Si en su corazón y su visión yo era una fuente de inspiración, ¿por qué mi corazón se llenaba de incertidumbre al enfrentar la realidad? Aquellos murmullos que levantaban el viento en mi barrio resonaban como un eco de la desigualdad y el desprecio. La presión aumentaba. En este mundo donde se valoraba más la apariencia que el esfuerzo, mi identidad misma se fragmentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mi conflicto interno había alcanzado un punto crítico. La necesidad de demostrar que valgo más que mi pasado aumentaba, y esos miedos se vuelven tangible. Un grupo se había formado, mis críticos, y aunque la nota de Sofía me iluminaba, esa luz era tenue frente a la oscuridad de la desaprobación. Aquella noche sentí que todo dependía de mí, una decisión se asomaba. ¿Pero sería capaz de enfrentarlo? La incertidumbre se adueñaba de mí, como una sombra en un callejón oscuro, y la pregunta se cernía, ahogando mi determinación, ¿y si no era suficiente para demostrar que mi esfuerzo y mi dignidad valían la pena? La sensación de que todo estaba en juego se intensificaba, llevando mi corazón a un ritmo frenético. ¿Sería capaz de encontrar la fuerza que necesitaba? Las horas de la noche se deslizaban lentas, cada minuto parecía una eternidad. En la penumbra de mi habitación, los pensamientos giraban y revoloteaban como mariposas atrapadas en una red. La carta de Sofía brillaba en mi mente, una chispa de esperanza y, sin embargo, una carga pesada. El desafío que enfrentaba iba más allá de las miradas despectivas, implicaba enfrentar mis propios miedos, hoy implicaba un momento crucial. El día comenzaría con una nueva tarea, una propuesta de un desarrollador local que había oído hablar de mí. Ante mi inexperiencia en el ámbito financiero, sentí que mis manos, forjadas en la construcción, ahora temblaban ante el desafío de un negocio que parecía estar más allá de mis capacidades. ¿Qué sabía yo de márgenes, de competencia, de análisis de mercado? En lugar de crear estructuras, ahora debía construir mi propio camino hacia el futuro. Mi mente se debatía entre la duda y una determinación naciente. Al llegar al taller, la rutina habitual de la obra era un alivio por su familiaridad. El sonido del acero cortado y el martillo sobre el yunque resonaban en mis oídos como una canción de cuna que ahogaba mis temores. Pero al visualizar el proyecto, la visión se tornaba nublada. Las herramientas familiares ya no eran suficientes, esta era una batalla distinta.
Con un profundo suspiro, decidí que debía prepararme. El conocimiento no era solo una opción, era el camino hacia la reivindicación que mi espíritu anhelaba. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de aprendizaje. Rastreé libros sobre administración, tomé cursos online y busqué mentoría entre compañeros más experimentados. La noche caía y con ella encendía la luz de mi laptop, mis páginas se llenaban de notas y esquemas. La mezcla de ansiedad y emoción generaba en mí una chispa que había estado adormecida por años. Sumergirme en cada lección era un acto por el que quería que Sofía se sintiera orgullosa. No solo era un abuelo, era un aprendiz, un guerrero enfrentando su propia guerra. Sin embargo, el eco de los críticos seguía resonando en mi mente. Tantas voces cuestionando mis capacidades. ¿Qué puede un anciano traer a este mundo de jóvenes emprendedores? Pero en esas dudas descubrí un nuevo propósito. Mi experiencia en la construcción, tanto física como emocional, se convertiría en un bastión. Comprendí que mis fracasos eran lecciones, no estigmas. Así comencé a esbozar un plan, un enfoque en proyectos que sumaran valor a la comunidad, uniendo mis raíces con las lecciones que había estado aprendiendo. Finalmente, llegó el día de la presentación del proyecto ante el Consejo de Inversores. Mi estómago se retorcía mientras recorría la sala. Las miradas ya no eran hostiles, pero el peso de la incertidumbre seguía presente. Di un paso adelante y con un control forzado sobre mi voz, comencé a exponer mis ideas. Las palabras fluyeron ancladas en la experiencia y el conocimiento adquiridos. Había comenzado a articular no solo un proyecto técnico, sino una historia de perseverancia. La tensión en la sala era palpable. Cada comentario de los inversores me llevaba hacia un nuevo nivel de vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo sentí la fuerza que traía mi historia personal. Y así, al cerrar mi presentación, una pregunta reverberó en mí como un eco persistente. ¿Sería este el momento en el que finalmente me liberaría de mis cadenas internas? Las puertas se abrían para mí, sin embargo, esa sensación de introspección se encontraba en el aire. Si no era suficiente en este momento, ¿cómo podría prepararme para el siguiente? La respuesta latía, desbordante de inquietudes. Quizás esto apenas comenzaba. La verdadera batalla sería vencer mis propios temores o tendría que enfrentar a quienes aún subestimaban lo que era capaz de lograr. Una claridad se gestaba, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. ¿Sería capaz de soportar la presión y salir triunfante? La incertidumbre persistía, manteniendo la tensión en su punto más alto. El viento que soplaba esa mañana en la ciudad trazaba un lienzo de cambio, pero yo, atrapado en mi propio laberinto de ambiciones y temores, me sentía como un marinero en medio de una tormenta. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados, tenía que seguir adelante. Lo que había aprendido en la presentación resonaba en mi mente, la perseverancia y la autenticidad podían ser mis aliados más poderosos. Comencé a estructurar con más claridad los detalles de mi proyecto. Necesitaba un enfoque claro y preciso sobre cómo mis ideas no solo beneficiarían a la comunidad, sino que también atraerían a inversores que buscaban algo más que cifras. Así, decidí crear un diagrama que conectara mis propuestas con los valores de sostenibilidad y comunidad. Eso sería mi carta de presentación en aquel mundo que había visto como inalcanzable. Estaba decidido, pero me daba cuenta de que mis conocimientos eran aún insuficientes. Así que, con renovada determinación, busqué más recursos. Entre las páginas de varios libros descubrí un apartado que hablaba sobre la importancia de la empatía en el negocio. Era un concepto que, si bien había practicado en la construcción, nunca había imaginado que fuese algo tan esencial fuera del campo físico. Mis manos, que habían trabajado duro en la obra, debían ahora aprender a construir relaciones y conexiones emocionales. Esa revelación me llevó a crear un espacio de discusión en el que pudiera escuchar no solo a los inversores, sino también a los potenciales usuarios de mi proyecto. Así, convoqué a un grupo pequeño de personas de la comunidad que podrían beneficiarse de mi idea. Cada conversación era una oportunidad para aprender, para ajustar mi enfoque y, lo más importante, para entender mejor a aquellos a quienes quería servir. Regresaba a casa cada noche exhausto, pero satisfactoriamente animado. Las incomodidades de mis dudas iniciales se desvanecían poco a poco. Empecé a dibujar en mi mente cómo sería el flujo de mi propuesta, una línea de tiempo clara, objetivos alcanzables, y la capacidad de adaptarme a las necesidades cambiantes de la comunidad. Mis manos apenas temblaban ahora. Había encontrado la pasión en esta nueva faceta de mi vida. No solo estaba construyendo proyectos, estaba forjando un impacto en realidades.
pero el desafío no terminaba aquí. La voz de la crítica aún resonaba en mí, omnipresente. Había momentos de duda y al enfrentar esas inseguridades, me di cuenta de que el verdadero rostro de la resistencia no eran solo mis saboteadores externos, sino mis propios miedos internos, el miedo al fracaso, a no ser suficiente. Tenía que aprender a vivir con ellos, a confrontarlos. Cualquier proyecto que quisiera liderar necesitaba un líder seguro de sí mismo, uno que pudiera transmitir entusiasmo y confianza. En ese proceso introspectivo, me encontré escribiendo una carta a Sofía, mi única luz guiadora. Le relataba mis experiencias, mis aprendizajes, y la lucha que se libraba dentro de mí. Cada palabra se convertía en un ladrillo más en la construcción de mi nueva identidad. Un anhelo profundo de poder compartir mis logros y mis fracasos con ella me impulsaba. Sin embargo, a medida que avanzaba, la presión continuaba acumulándose. Sabía que debía cerrar un alto perfil con inversores y empezar a materializar el proyecto en el que había puesto tanto empeño. Pero, ¿y si la presentación no resultaba como esperaba? La pregunta se repitió en mi mente como un eco, desnudando mis vulnerabilidades. El día de la reunión final se acercaba rápidamente, y con ella la oportunidad de demostrar quién era realmente y de qué era capaz. La sensación de incertidumbre tomó el control en cada rincón de mi ser. ¿Y si lograba superar mis límites, o volver a caer en ellos una vez más? La vista hacia el futuro estaba oscurecida por las dudas. Con el peso de esas preguntas latentes, solo había una certeza: todo estaba por decidirse y la batalla estaba a punto de comenzar. Cada día que pasaba, la fecha de la reunión se hacía más real y ominosa. La presión se asentaba en mi pecho como un incómodo abrigo que no podía quitarme. Sin embargo, dentro de esa tensión, una chispa de impulso comenzaba a avivarse. Decidí hacer un último esfuerzo mental y espiritual, un remate en mi preparación. Necesitaba conectar con lo que verdaderamente significaba mi proyecto. No era solo un conjunto de ideas, era una representación de mis valores, un eco de mi historia personal. Pasé el día anterior a la reunión revisando mis notas y ensayando mi presentación, no solo en voz alta, sino frente al espejo, buscando reflejar ese líder que tanto anhelaba ser. El momento de compartir mis visiones no solo significaba defender una propuesta, era un acto de vulnerabilidad. Me enfrentaría a personas que podrían rechazar mis ideas y, con ello, al mismo tiempo, podrían rechazar una parte de mí mismo. A medida que se acercaba el momento decisivo, sentí que mis pensamientos empezaban a desbordarse. La idea de que podía fracasar se transformó en un mantra, repitiéndose en mi mente como un eco en las cavernas de mis inseguridades. Pero en una reveladora oscuridad como imagen del ocaso de mis miedos, decidí transformar esa voz crítica en una aliada. Era hora de cambiar la narrativa. En lugar de enfocarme en el miedo al rechazo, me concentré en los aprendizajes adquiridos a lo largo de esas semanas. Mis conversaciones con la comunidad me habían proporcionado un tesoro de historias, anhelos y necesidades. Cada uno de esos relatos era una pieza vital de mi propuesta, un recordatorio de que tenía algo valioso que compartir. Ese día iba a alzar mi voz, no solo como un líder empresarial, sino como un ser humano que quiere contribuir y conectar. Durante aquella noche de vigilia, me empapé en música que resonaba con mis aspiraciones, con mis sueños. Mis manos tocaron el papel, dibujando un boceto de mi presentación y, mientras lo hacía, un arrebatador sentido de claridad emergió. Comprendí que la autenticidad era mi mejor carta de presentación. Me propuse hablar desde el corazón, contar la historia de cómo había llegado hasta aquí, mis fracasos, mis miedos, pero también la determinación de avanzar. El día de la reunión, el cielo gris amenazaba lluvia, un reflejo del caos que sentía en mi interior. Sin embargo, mientras me dirigía al lugar, un renovado sentido de propósito me envolvía. Sabía que debía conectar con mis oyentes no solo en nivel profesional, sino también en lo emocional. Así, decidí enfrentar mis demonios internos, convirtiendo ese miedo en motivación. Al entrar a la sala, el ambiente estaba cargado de expectativa. Miradas curiosas me escrutaban, y el nerviosismo se podía palpar. Cuando tomé el micrófono, inhalé profundo y envié una silenciosa oración a Sofía, deseando que mis palabras la alcanzaran, porque en el fondo sabía que esto no era solo por mí, sino por todos aquellos que habían depositado su fe en mis capacidades. La primera palabra salió como un susurro, mientras una oleada de confianza emergía. Pero antes de continuar, una duda, esa misma que me había aprisionado, reverberó: ¿estoy listo para esto? ¿Voy a perderme una vez más? El eco resonó en mi mente interrumpiendo mi serenidad momentáneamente. Al mirar a mi alrededor, pensaba en lo que estaba en juego, no solo mis ideas,
sino también la fe que otros habían puesto en mí. Sin embargo, era luego de confrontar esa inseguridad, cuando comprendí que no había un camino único y acertado. Podía permitirme ser imperfecto en la entrega, humano en la entrega. La pregunta más importante ya no era si el proyecto sería aprobado o no, sino si realmente estaba dispuesto a mostrarme tal como soy. Con ese impulso, comencé a narrar mi verdadera motivación. Había llegado el momento de no solo presentar un proyecto, sino de presentarme a mí mismo. Mis esfuerzos tomaron vida y al hacerlo, sentí que la sala se llenaba de algo nuevo, un ambiente de conexión. Sin embargo, en medio de mi discurso, un estruendo interrumpió mis pensamientos provenientes de la puerta. Un hombre entró con mirada de desafío. Era alguien que había sido crítico y escéptico desde el principio. La tensión subió en la sala, y el aire se volvió opresivo. Era inevitable, esta era la confrontación que había evitado. La voz de aquel hombre resonó como un tambor. ¿Realmente crees que puedes llevar esto adelante? ¿Dónde está la evidencia de tu éxito? Mi corazón latía con fuerza y en ese instante comprendí que no solo debía enfrentar a mis críticos, sino que debía encontrar la fuerza absoluta en mi voz y mi visión. Porque el camino hacia un cambio duradero no se construye sin un poco de tempestad. Ahora estaba a punto de librar una batalla que definiría no solo el futuro de mi proyecto, sino también el de mi propio espíritu. El sonido de la voz desafiante del hombre resonó en mi mente como un tambor, haciéndome retroceder a mis propios días de dudas. ¿Dónde está la evidencia de tu éxito?, repetí en mi cabeza mientras el sudor comenzaba a brotar en mi frente. Miré alrededor, las miradas eran una mezcla de incertidumbre y expectativa. El desafío no solo había sido lanzado, ahora debía decidir cómo respondería. Sentí la presión crecer, pero recordé la transformación que había vivido en las últimas semanas. No podía permitir que el miedo a la desaprobación cavara de nuevo en mi interior. Respira, me recordé a mí mismo. Este era el momento de demostrar lo que había aprendido. En vez de defenderme, era hora de comunicar mi visión con honestidad y valentía. Es cierto, no tengo un historial repleto de triunfos, pero lo que tengo es un profundo compromiso, respondí, tratando de sostener su mirada con seguridad. No se trata de los éxitos del pasado, sino de la pasión que tengo para crear soluciones que realmente marquen la diferencia. Sentí como algunos en la sala comenzaron a asentir. Esa pequeña reacción me dio un empujón, mis palabras comenzaron a fluir, más auténticas y cargadas de emoción. Compartí mis fracasos, aquellos momentos en los que había caído, describí las lecciones aprendidas que moldearon no solo mis ideas, sino a mí mismo como persona. Detrás de cada fracaso había una historia de resistencia, de un deseo ardiente por avanzar a pesar de la adversidad. Cada palabra pronunciada era una pieza del rompecabezas que mostraba no solo el proyecto, sino el ser humano que estaba detrás de él, en busca de un propósito más allá del negocio. El hombre que había interrumpido se mantuvo en silencio, pero con una mirada inquisitiva. Su actitud desafiante comenzó a desvanecerse, su desdén, un eco distante. Lo que había comenzado como un ataque se transformó en una conversación, iba más allá del proyecto, se trataba de la conexión humana, de la vulnerabilidad compartida. Mientras continuaba, un nuevo aire de confianza envolvía la sala. Todo estaba cambiando, la energía era palpable. Cada reencuentro con mis inseguridades fortalecía mi resolución. Había tomado control no solo de la presentación, sino de mi narrativa. Mi historia era el vehículo que podía llevarme, y a quienes creían en mí, hacia un nuevo destino. Tan pronto como terminé, un aplauso espontáneo resonó en el ambiente. Era apenas un primer paso, pero sentí que estaba rompiendo las cadenas de mis dudas. Aún así, el hombre que había cuestionado permanecía en la sala, su mirada ya no ardía, sino que contenía algo diferente, curiosidad y quizás respeto. No obstante, el miedo persistía. ¿Realmente había sido suficiente? Mientras el ambiente comenzaba a relajarse, una pregunta se instaló en mi mente. ¿Qué pasaría si el debate continuaba? ¿Qué planes tendría ese hombre después de la reunión? La próxima fase sería crucial, y yo lo sabía. Esa noche, al regresar a casa, mis pensamientos no se disiparon fácilmente. Recordé cómo había enfrentado mis miedos en el escenario, pero ahora debía dar un paso más. No solo había defendido mi visión, también había empezado a forjar mi camino como un líder genuino. Sin embargo, la presencia del crítico me persiguió. Las aguas calmadas nunca traen oportunidades reales de crecimiento.
Y mientras analizaba mis siguientes movimientos, comprendí que en esta historia mis dudas, mis fracasos y mis victorias debían unirse en un nuevo pacto. Debía estar dispuesto a ir más allá de la presentación. La batalla estaba lejos de haber terminado, sin embargo, antes de cerrarme a la idea de un nuevo desafío, un mensaje entró en mi teléfono. La pantalla parpadeaba con energía, y mi corazón dio un vuelco. Era un texto de Sofía. Aquellas palabras serían el grito de aliento que tanto necesitaba, pero el contenido despertó una inquietud aún mayor. Estaba a punto de descubrir que la vida, a veces, tiene maneras inesperadas de conectarnos con nuestras verdaderas motivaciones. Y esa conexión me llevaría a enfrentar algo que jamás había anticipado. La pantalla de mi teléfono iluminó la habitación, revelando un mensaje breve de Sofía, pero su contenido era poderoso. Abuelo, he encontrado algo que creo que cambiará tu perspectiva. Una simple frase con un peso inimaginable, que despertó en mí una mezcla de asombro y ansiedad. La curiosidad por descubrir que podía haber encontrado mi nieta era avasallante, aunque el eco del desafío de aquel hombre todavía resonaba en mi mente. Decidí no dejar que la inseguridad me abrumara. Mis pasos hacia el salón eran decididos, como si cada uno de ellos estuviera atado a la necesidad de entender lo que sucedía. Sofía estaba sentada con una libreta abierta frente a ella, su expresión era una combinación de emoción y seriedad. ¿Qué has descubierto, Sofía?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Cualquier respuesta, podría ser el punto de inflexión que necesitaba en este momento de incertidumbre. Este es un diario que encontré en el desván, dijo, mostrando un pequeño cuaderno desgastado. Encontré algunas notas y pensé que podrías querer leerlas. Tienen que ver con tus experiencias, todos los desafíos que enfrentaste. Mi pulso se aceleró. El pasado era un laberinto de recuerdos que prefería no explorar, y sin embargo, aquí estaba, a punto de enfrentar sus ecos. A medida que Sofía me entregaba el diario, sentí un peso en mis manos que iba más allá del papel. Eran las expectativas familiares, los sueños y las inquietudes de una generación que había estado muy lejos del éxito que todos comenzamos a idealizar. Mientras leía las primeras páginas, palabras de mis propias vivencias emergieron, llenas de vulnerabilidad y sinceridad. Contaban historias de sueños perdidos, de errores que me habían marcado, de momentos en los que pensé que todo estaba en mi contra. Pero también estaban las historias de superación, estrategias que había desarrollado para sortear los obstáculos. Era como si cada lección que había aprendido regresara en forma de un eco que retumbaba en mis entrañas. Aquellos pasajes no solo daban testimonio de mis luchas, sino que iluminaban la idea de que el verdadero éxito no se mide en números, sino en resiliencia. Aquí, en este diario que había olvidado, encontraba la esperanza de poder dar ese mismo mensaje a Sofía. El legado de mis experiencias podía inspirar a otros. Abuelo, me interrumpió ella, creo que estas historias son importantes. Hay mucha gente que necesita escucharlas. Su creencia me dejó en un estado de reflexión. Su voz resonaba con una claridad que me empujaba a actuar. El tiempo había volado, convirtiéndose en esa elusiva corriente que arrastra nuestras decisiones y aspiraciones. La pregunta que había surgido en mi mente tras la reunión comenzó a cobrar vida: ¿cómo podía utilizar mis experiencias, tanto buenas como malas, para inspirar a otros? En ese momento un nuevo propósito comenzó a formarse dentro de mí. No podía dejar que el miedo al juicio decidiera mi camino. Quiero que trabajemos juntas en esto, le dije, y mientras lo hacía, la confianza comenzó a llenar el vacío que había dejado el miedo. Había sido demasiado tiempo un espectador en mi propia historia, ahora, era el momento de escribir un nuevo capítulo, pero en medio de esta claridad, surgió una sombra de preocupación. El hombre en la reunión, su imagen seguía presente como un recordatorio de mis inseguridades. ¿Qué pasaría si regresaba para desafiarme nuevamente? Las circunstancias se estaban redefiniendo, y debía prepararme para lo que vendría. Sin embargo, en este nuevo viaje que estaba por comenzar, la colaboración con Sofía se presentaba como una oportunidad inesperada de crecimiento personal y profesional. Mientras me adentraba en el contenido del diario, debo estar consciente de que enfrentaré viejos demonios. La historia se reescribiría, pero esta vez sería un acto consciente, uno definido por el deseo de encuentro y conexión, en lugar de rechazo y lucha. Un nuevo mensaje apareció de repente en mi teléfono, un recordatorio de la próxima presentación con inversores.
El desafío no había terminado, más bien, estaba a punto de transformarse en un complejo entramado de descubrimientos que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. ¿Estaría a la altura de las circunstancias? La ansiedad se apoderó de mí nuevamente. Estaba claro que cada palabra que yo había escrito en el diario, ahora me llamaba a un nuevo enfrentamiento. La mañana siguiente me despertó con una mezcla de renovada determinación y un sutil temor. El reloj marcaba apenas las 6, el silencio en la casa se sentía pesado, como si estuviera aguardando un desenlace que aún no se había revelado. El mensaje de Sofía y el contenido del diario resonaban en mi mente mientras tomaba un café, el sabor amargo contrastando con la dulzura del nuevo propósito que empezaba a tomar forma. Había decidido que mi próximo paso no sería solo preparar la presentación con los inversores, sino también crear un espacio donde las lecciones de mi pasado pudieran ser compartidas. Pero ¿cómo comunicar esas lecciones de manera efectiva? Esa inquietud se convertía en una especie de búsqueda, la necesidad de encontrar una voz auténtica que resonara con los demás. Con el diario abierto frente a mí, seleccioné un par de anotaciones que pensaba que podían ser especialmente relevantes. Había relatos sobre fracasos y decepciones, pero también sobre la reconciliación con esos errores. En un momento de claridad, entendí que compartir mis experiencias no solo sería un acto de vulnerabilidad, sino también de fortaleza. Las páginas revelaban más que simple biografía, eran un mapa de lo que significaba seguir adelante a pesar de las adversidades. Sofía entró en la cocina, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Cómo va?, preguntó mientras servía su propio café. Mi nieta estaba llena de energía, una chispa que contrastaba con mi introspección matutina. Sin dudar, le conté sobre mi idea de comenzar a preparar una presentación que mezclara mis historias con un enfoque práctico de cómo superar obstáculos. Ella sonrió, sus ojos brillaron. Eso es genial, abuelo. Creo que podríamos hacer un vídeo o incluso un podcast. Hay tantas personas que necesitan escucharte. Su entusiasmo era contagioso y de alguna manera me devolvió la esperanza en la idea de influir positivamente en otros. Con esta nueva posibilidad en mente, nos sentamos juntos en la mesa, convertida en nuestro espacio de trabajo creativo. Comenzamos a bosquejar los temas que podríamos incluir: resiliencia, la importancia de los errores, y cómo el fracaso puede servir como un peldaño hacia el éxito. Era como si el universo se alineara. Nuestras ideas fluían fácilmente, como si las palabras se manifestaran de la misma esencia del diario. Sin embargo, mientras trabajábamos, una inquietud me persistía. La presentación ante los inversores se acercaba, y mis inseguridades seguían latentes. Era inminente que tendría que enfrentar críticas, y ese hombre del que tanto temía regresaría en forma de representación de los juicios sobre mi valor. No puedo permitir que el miedo defina este momento, medité en voz alta, mientras Sofía me observaba. Sus ojos reflejaban confianza, como si ella creyera profundamente en mi capacidad para superar este desafío. Eso me hizo reconsiderar la perspectiva que tenía sobre el fracaso. No se trataba de un juicio final, sino de una oportunidad de aprender y crecer. La mañana se transformó en un torbellino de ideas, donde cada palabra escrita se convertía en un ladrillo en la construcción de mi nueva identidad profesional. Estaba en el camino de ser no solo un narrador de mis propios relatos, sino un mentor, un guía para otros que atravesaran sendas similares. Cuando el día se desvaneció, y con él mis dudas, una sensación de misión se apoderó de mí. ¿Qué tal si hacemos algo especial para la presentación?, pregunté, sintiendo cómo la necesidad de impresionar a los inversores se mezclaba con el deseo de dejar una huella significativa. Su mirada intrigada me instó a continuar. Podría iniciar con una de las historias del diario. Algo que realmente resuene. Sofía asintió, ese brillo en sus ojos me dijo que se estaba formando algo más grande que solo una presentación. Era el comienzo de una conexión más profunda con las realidades de cada uno de nosotros, un intento de hacer mella y abrir diálogo. Pero entonces un escalofrío me recorrió. El último mensaje del hombre que había desafiado mi visión emergió en mi mente. Recuerda, abuelo. ¿Sería capaz de demostrarles que el verdadero valor no reside en la aprobación ajena, sino en la autenticidad de nuestras experiencias? La presión aumentaba y con ello, la urgencia de convertirme en lo que había aprendido. Así, la próxima reunión no solo se trataba de mí, era un reto, una confrontación personal. Podría ser la ocasión para demostrar que había encontrado no solo mi voz, sino también el propósito que mandaría mis pasos hacia adelante. Sin embargo, el eco del desafío era un recordatorio persistente de que cada historia viene con su carga.
La presentación estaba a la vuelta de la esquina. Y mientras los preparativos continuaban, de pronto supe que el verdadero desafío no era solo ante los inversores, sino también dentro de mí. El relato de mis transformaciones estaba a punto de empezar. ¿Pero podría sostenerlo cuando lo más importante se trataba de mi propia verdad? A medida que los días avanzaban, el peso de la presentación se volvía más palpable. Las primeras horas de la mañana se convirtieron en mis momentos más sagrados. Diariamente me sentaba con el café en una mano y el diario en la otra, buscando las palabras que resonaran con la verdad de mi experiencia. Cada página desdibujaba los límites entre el pasado y el futuro, me confrontaba con mis sueños frustrados y mis victorias silenciadas. Una tarde, mientras revisábamos el material con Sofía, noté algo peculiar. En una esquina de la mesa había dejado una hoja que transportaba su impronta, un simple boceto lleno de garabatos. Me incliné hacia adelante y comencé a leer en silencio. Era un mensaje breve pero poderoso que parecía encapsular lo que había estado buscando. Siempre recuerda que tu voz es más fuerte que el ruido del juicio ajeno, había escrito ella. Las palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Allí estaba la conexión que ansía establecer no solo con los inversores, sino también conmigo mismo. Al observar a mi nieta comprendí que su creencia en mí superaba cualquier temor que pudiera albergar. Era el filtro a través del cual debía canalizar mi narrativa, no como una historia de fracasos, sino como un relato de superación auténtica. La siguiente sesión de trabajo la dedicamos a pulir la estructura de la presentación. Sofía propuso incluir pequeños vídeos testimoniales de personas a las que había ayudado en el pasado. La idea de incluir voces ajenas, experiencias que habían proporcionado luz en los momentos oscuros, no solo reforzaría mi exposición, sino que también validaría la noción de que nadie está solo en sus luchas. Esa pequeña adición hizo que mi corazón latiera con entusiasmo. Estábamos creando algo más humano, más próximo. A medida que la presión aumentaba, las noches se convirtieron en un vaivén entre la ansiedad y la resolución. Recorría las historias en mi mente, cada una pulida y lista para fluir en la presentación. Sin embargo, la sombra del juicio seguía acechándome. La voz crítica que vivía en mi mente a veces se aprovechaba de mis inseguridades, y me preguntaba si realmente tendría el impacto que ansiaba. La idea de ser vulnerable, de abrir mis heridas, provocaba un tira y afloja en mi interior. Debo encontrar la fortaleza que tanto predico, me decía. Una frase se repitió en mi mente: lo que no se comparte, se pierde. Recordé las muchas veces que otros habían compartido sus luchas conmigo y cómo esas narraciones me habían brindado esperanza. Así, cada palabra debía ser un puente, no un muro. En un giro inesperado, una llamada de un antiguo colega me sacudió. He escuchado sobre tu presentación, dijo. Su voz, generalmente un eco familiar, había cambiado, como si estuviese lleno de dudas. Me encantaría escucharte. Aún recuerdo lo que dijiste en esa conferencia hace años. Su afirmación hizo que recordara lo que había hecho bien en el pasado, fogueando el valor que creí perdido. Despertó en mí una decisión firme: cada palabra que compartiera sería un acto de desafío, una muestra de que los viejos miedos no dictan mi futuro. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más que impresionar a los inversores. Estaba ante la oportunidad de revelarme y, con ello, abrir una ventana que quizás ayudaría a otros a caminar con más claridad en sus propios senderos. La fecha se acercaba rápidamente y la ansiedad crecía. Hice un último repaso del material y, cuando volví a mirar aquel mensaje de Sofía, comprendí que el verdadero desafío era demostrar que, a pesar de las tormentas internas, había llegado a un nuevo horizonte. Sofía me sorprendió de nuevo. Te veo nervioso, abuelo. Pero tú siempre has sido más que tus fracasos. Su fe era un refugio, una chispa que me llenó de decisión. El momento estaba a la vista y con cada paso hacia adelante, sabía que no solo presentaría un proyecto, sino que transformaría mi vida. Sin embargo, el hombre que me había juzgado en el pasado aún acechaba en mí. Mente, y esa confrontación estaba a punto de hacerse realidad. ¿Sería capaz de enfrentar mis propios demonios y presentar la verdad que había encontrado? Los días se convirtieron en horas que parecían eternas, un eco constante de ballet de ansias cruzadas. La presentación se acercaba como una tormenta que amenazaba con desbordarse, pero en el fondo de ese caos surgía una claridad inesperada. La revelación de Sofía se convirtió en mi mantra y me propuse sostenerlo en la palma de mi mano como un talismán. Al llegar a la oficina, decidí afinar mi discurso una y otra vez.
El lugar estaba impregnado de un aire tenso, el tipo de atmósfera que invita a la meditación interna y que, al mismo tiempo, coloca un espejo frente a mí. Comencé a reflejar no solo mis logros, sino también las lecciones que se escondían detrás de cada tropiezo. Fue en ese proceso que me di cuenta de que había un poder tangible en la vulnerabilidad. Cada historia que compartía con los demás, cada experiencia desgarradora y cada rayo de esperanza en su forma más cruda, se transformaban en catalizadores de mi crecimiento. Entendí que no necesitaba esconder mis fracasos, sino adornar mi narrativa con ellos, ya que eran los cimientos sobre los cuales había construido mi fortaleza. Un día, mientras revisaba de nuevo las grabaciones de las personas que habían aceptado compartir sus testimonios, noté que la valentía de sus voces resonaba en mí. Era casi como si, a través de sus palabras, pudiera descifrar una hoja de ruta a seguir. La creatividad en su entrega, la lucha visible en sus ojos, se convertía en una luz guiadora. Aquel proceso no solo ilustraba mi historia, sino que también me empujaba a fusionar el pasado con el presente, tejiendo una imagen clara de lo que podía ofrecer al mundo. La noche anterior a mi presentación me encontré en un estado de casi trance. Las páginas de mi diario se llenaban de pensamientos. Me cuestionaba sobre quién era realmente, sobre el legado que quería dejar. Fue en ese momento que confronté a mi crítico interno, aquel que siempre encontraba fallas, que nunca estaba satisfecho. No soy solo mis fracasos ni mis éxitos, pensé. Era un compendio de ambos, pero más importante aún, un aprendiz perpetuo en el camino del autodescubrimiento. Al despertar, cada célula de mi ser vibraba con una energía renovadora. En lugar de miedo, sentía una mezcla de ansiedad y al mismo tiempo emoción. Fue en el café matutino con Sofía que decidí hacer un último cambio. Vamos a enviar un mensaje claro, le dije. Incluiré no solo mis logros, sino también las lecciones que aprendí de mis fracasos, explicando el proceso de la superación personal, no solo para mí, sino para todos los que escuchan. Esa decisión hacía eco en mí como el sonido de un tambor constante, reafirmando mi propósito. Sabía que debía dar un paso más. En lugar de evitar al erudito severo que a menudo habitaba en mí, debería enfrentarme a él de manera directa. Era tiempo de hablar con honestidad sobre lo doloroso y bello de ser humano. El gran día llegó. Con cada paso que daba hacia el escenario, sentía la presión de miles de miradas. Pero en lugar de una desventaja, era un empuje decisivo. Al llegar al podio, el mundo pareció detenerse. Cuanto más hablaba, más crecía dentro de mí una fuerza que había estado latente. Con cada palabra celebraba mis tropezones, levantando estandartes de las victorias que había logrado y cómo éstas podían servir de bandera y guía. Sin embargo, en el fondo de mi mente el eco retumbaba: ¿seré capaz de sostener la verdad que comienza a brotar? La reacción de mis oyentes seguía siendo incierta, y el silencio que se apoderó del ambiente antes de los aplausos se sentía como un campo de batalla. La intimidad del instante me hacía cuestionar: ¿realmente había llegado a un lugar seguro, o solo me encontraba en el umbral de algo aún más grande? La necesidad de la validación externa se desvanecía mientras empezaba a tomar conciencia de mi propia autenticidad. Sin embargo, quedaba un reto por enfrentar: el implacable juez que anidaba en la privacidad de mis pensamientos. ¿Estaría preparado para dar este paso decisivo y, en última instancia, liberarme de su dominio? La sala estaba llena de rostros cargados de expectativas. Sin embargo, en lugar de permitir que la presión me aplastara, tomé una profunda respiración y decidí lanzar la última carta de mi mano: la verdad. Comencé a relatar mi historia, entrelazando mis fracasos y lecciones, de cómo cada golpe del pasado había forjado no solo mi carrera, sino la esencia de lo que soy. Mis manos han trabajado el cemento durante años, comencé, haciendo una pausa para encontrar el eco de mi voz, pero cada cicatriz en mi piel habla de una historia mucho más grande. No hablo solo de construir edificios, sino de construir vidas, incluidos las mías y las de los demás. Las palabras fluían como un torrente que se hacía cada vez más fuerte al desbloquear mis emociones guardadas. Hablé de Sofía y del impacto que ella había tenido en mí, de cómo su admiración por mi trabajo me había llevado a buscar sentido más allá de lo que había logrado. La sala comenzó a transformarse, algunos oyentes asentían, otros mostraban expresiones de empatía. Noté algo en el aire, un reconocimiento genuino de mi vulnerabilidad. Al final de mi intervención, cerré mis ojos un instante y dejé que la sinceridad de mi mensaje se acomodara en el espacio. No solo quiero presentar un proyecto, añadí con firmeza, sino que deseo contribuir de manera significativa a nuestra comunidad, tal y como mi abuelo, como mi padre, lo hicieron. Y aquí estoy, confiando en que mi esfuerzo valga la pena.
amando y construyendo no solo estructuras, sino también conexiones. Cuando la presentación terminó, el silencio se sintió pesado, pero al poco tiempo comenzó a romperse con un aplauso que llenó el ambiente de calidez. Ahí estaba, enfrentando a mis críticos más feroces, especialmente al hombre que había desafiado mi valor. Al mirarlo ya no había desprecio, sino una mirada que buscaba entender y, quizás, hasta admirar la valentía en mi sinceridad. Sus ojos mostraban un atisbo de respeto que era suficiente. Había logrado conectar de forma genuina. Tras salir de la reunión, un torrente de emociones me invadió. Sentía que finalmente había reconciliado mi pasado con mi presente. Al caminar hacia el auto, la presión que había sentido durante tantos días se desvaneció. Había hablado desde el corazón, desde el centro mismo de mi ser. Al llegar a casa, Sofía me recibió con una gran sonrisa. «Lo hiciste, abuelo». «Te vi brillar», exclamó mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. No era solo la aprobación que había buscado, era algo mucho más profundo. Había conquistado mis inseguridades y había transformado el miedo en motivación. Poco tiempo después, recibí un mensaje de uno de los inversores. «Tu presentación fue inspiradora. Creemos en tu proyecto y queremos avanzar contigo». Más que la aprobación del proyecto, eso significaba que también había validado mi historia, la historia de un hombre que, a pesar de todas las adversidades, había decidido no rendirse. Así concluyó una etapa de mi vida, y se inició otra completamente nueva. No solo había logrado validar mis esfuerzos ante un mundo que a veces parecía desinteresado, sino que también había aprendido a aceptarme y a ver el valor de mis experiencias. Hoy, dirijo un equipo que comparte mi visión: construir espacios que no solo sean exitosos en términos financieros, sino también emocionalmente significativos para quienes los habitan. Cada proyecto que lideramos se convierte en un homenaje a todos aquellos que, como yo, han tenido que enfrentar sus propios desafíos. Mi relación con Sofía creció en profundidad. Comenzamos un proyecto juntas donde compartimos no solo las historias de nuestro pasado familiar, sino también las historias de aquellos a quienes nuestro trabajo impacta. Escribimos un blog, grabamos vídeos y, más que nada, dejamos una huella en los corazones de quienes se sienten desvalidos como yo un día. Esta experiencia ha sido un viaje que no solo me ha permitido mostrar cómo las heridas pueden curarse y transformarse en fortalezas, sino también un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Mis manos pueden haber estado en la construcción física, pero ahora, a través de la narración y la empatía, he descubierto que estoy construyendo un legado emocional. No puedo evitar sonreír al contemplar la transformación que viví. De un hombre consumido por sus dudas a uno que ahora se siente empoderado por sus historias. Aprendí que la verdadera victoria se forja cuando eliges ser auténtico, cuando dejas que tu luz brille, incluso en los días más oscuros. Así que ustedes también pueden convertir sus historias en su mayor fuente de fuerza. Si han llegado hasta aquí, no pueden dejar pasar este momento. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber de ustedes. Por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden que su apoyo hace la diferencia. Actúen ahora.